Qs. Entonces, ok, entonces eso nos llevaría a lo siguiente, reemplazando donde esté el X. Obviamente el X punto sería el phi por Q punto, el X 2 puntos sería el phi por Q 2 puntos, ¿no? Entonces nos llevaría a M por X 2 puntos va a ser phi por Q 2 puntos. ¿Dónde están? Puntos y luego más C por phi Q punto y luego más K por phi Q y luego aquí me queda phi por F de T. Estas las llamamos F's minúsculas de T, serían las fuerzas modales. Esa es la ecuación transformada, pues. Y luego, como la phi es invertible, entonces se multiplica todo esto por phi inversa por m por phi. El caso es que luego estas se convierten en matrices diagonales. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Matrices diagonales. Quedan matrices diagonales. Entonces, con la transformación de coordenadas originales a coordenadas principales, el sistema lo podemos acoplar siempre y cuando el sistema tenga frecuencias todas diferentes y formas modales diferentes. Entonces se dice para modos o frecuencias suficientemente separadas, es decir, que no se repitan, como linealmente independientes. Siempre van a ser linealmente independientes, pero el punto es de que nos desacople en subsistemas de segundo orden, pero aquí estamos nada más delineándolo, ¿no? sin tanto detalle. Entonces, esta transformación con la matriz modal a coordenadas principales, aunque Q serían las Qs de acá serían las phi inversas de las X. En fin, algo así. Y creo que me equivoqué en algo. El caso es de que tenemos aquí X igual a X, le puse X, allá le puse phi por Q, y las Q son las X inversa, la matriz modal inversa por el vector de coordenadas originales. Así que tenemos el sistema de coordenadas originales y en coordenadas principales. Eso es lo que haría uno con un sistema de n grados de libertad, considerando que en n grados de libertad grande ya no tengo mucho que manipular. Sí, no tengo mucho que manipular. Pero bueno, eso es. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Esto lo pagamos en la parte de análisis modal, lo vamos a desglosar con mayor cuidado.
¿Cómo resolver para el caso con fuerzas? Pues con matriz de impedancia. O sea, lo que hicimos para 2 grados de libertad, nada más finalicemos ahí. La matriz de impedancia los tiene muchos datos. Ya no se puede resolver a mano. Esa es la cuestión. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Una pregunta. Con este cambio que está haciendo de coordenadas para ver la parte de los sistemas ya como desacoplados, siendo muy estrictos, que no se pierde información del sistema, o si está perdiendo ahí algo de... La información, no se pierde la información se manda por acá. O sea, ¿dónde queda el acoplamiento? Porque no es una magia, ¿no? Para el término, para la parte dinámica, sí, la diagonalización, porque finalmente es una diagonalización, la transformación. Es una diagonalización, es cuando en álgebra lineal se ven formas canónicas diagonales. Sí, pero aquí de los sistemas de segundo orden. ¿Dónde quedó el acoplamiento? Porque dice, bueno, ¿a dónde mandé la basura? ¿No? O sea, los acoplamientos nos estorban. Se mandan acá. En las fuerzas. Entonces, en las fuerzas modales, o sea, si tengo un sistema que tiene n grado de libertad con sus respectivas fuerzas, cuando yo desacoplo la estructura en las Qs, en las coordenadas principales o coordenadas modales, ¿dónde quedó el acoplamiento? El acoplamiento se manda a las fuerzas modales. De todas maneras, uno puede redefinir este vector. Aquí en la dinámica de los ceros, porque aquí van a aparecer factores, y aquí es como cuando tienen un sistema, cuando se modela un sistema y luego tiene Bs, tiene coeficientes en donde entran las entradas, o sea, en la matriz de entrada tenemos numeritos. Esos nos van a afectar en los ceros, en los polinomios de los numeradores. Los coeficientes de aquí, de cómo son combinaciones lineales de las fuerzas originales, porque al final de cuentas aquí Φ por F son combinaciones lineales de las formas modales con respecto de cada una de las fuerzas. Esas combinaciones lineales, los factores donde van a afectar la F1, F2, Fn, se le llaman los factores de participación modal, o son los residuos del sistema, así se le dice. ¿Sí? Entonces, es como cuando ustedes hacen descomposición en fracciones parciales de un sistema, aquí en subsistemas de segundo orden, pero en los numeradores nos quedan las combinaciones lineales. Ahí es donde va a quedar intrínseco, pues, el acoplamiento. Para el problema de las vibraciones libres es irrelevante, porque pues ahí no hay fuerzas externas. Para el problema de control o de respuesta frecuencial, sí va a estar presente. Sí va a estar presente. Ese es el chiste, ¿no? Porque a final de cuentas, si en términos de fuerzas, aquí en la frecuencia, inicialmente si tenemos un entonces de esta ecuación de movimiento acoplado se puede representar como esta ecuación. Si ahora le ponemos fuerzas aquí, bueno, si le pusiéramos fuerzas F1 aquí, F2 acá, van a aparecer fuerzas modales, una F minúscula 1, una F minúscula 2, pero las respuestas frecuenciales de ese sistema, una de ellas va a ser, por ejemplo, va a ser, por decirlo así, y aquí va a estar la omega 1, que es la raíz de K entre. O sea, al final de cuentas
cuentas esa respuesta solo nos da, entonces sería Q1 dos puntos más el omega 1 al cuadrado por Q1 igual, voy a poner aquí F1 minúscula, una fuerza armónica, pero es una fuerza modal. Esa sería la respuesta. Y ya la hemos estudiado por aquí y por allá. Del siguiente subsistema, pues, de este que tiene frecuencia raíz de tras K entre M. Entonces, esa sería como por acá. Y esta nos daría. Algo así. Algo así. Y aquí esta, aquí tendríamos la omega 2 igual a la raíz de 3K entre. Y bueno, eso si caracterizara la segunda ecuación diferencial. Pero no es la respuesta del original. La respuesta del sistema original, a final de cuentas, x1 y x2. x1 es q1 más q2 y x2 es q1 menos q2, o sea, son combinaciones lineales de las coordenadas principales. A final de cuentas, es como si alguien dice, empiezo en la curva en azul, empezamos en la curva en azul, y luego, si la sumamos, vamos a tener algo así. Y la curva en rojo sería del sistema original. Entonces, es el principio de superposición, pues, de la forma modal. Entonces, por supuesto que es más fácil estudiar subsistemas de un grado de libertad y después obtener la del de 2 grados de libertad, aquí de 2 grados de libertad y luego el de 2 grados de libertad y tan. Ese es el paradigma, la base del análisis modal, lo facilita. Y nada más basado en el llamado origen problema, pues. Ese es el poderío, ¿no? Aquí lo estaba para un sistema de 2 grados de libertad. Ese es el show. Entonces, ¿dónde quedaron los acoplamientos? A final de cuentas, los acoplamientos son la cuerdita que une las dos resonancias, las antirresonancias, son los ceros finitos. Estas cuerditas son los residuos de la función de transferencia. Los residuos serían lo que va multiplicando en el numerador de las funciones de transferencia. Sí. Y dan lata, pero bueno, pero ahí está. Ahí está. Entonces esa es la ventaja. Para 2 grados de libertad, pues está fácil, ¿no? Pero para n grados de libertad ya no tanto. Ese es en esencia de cómo se hace la descomposición en subsistemas de 1 grado de libertad. No sé si te referías a eso. Sí, queda, no es que por arte de magia se hicieron diagonales y se acabó. Es como cuando linealizan ustedes que llevaron control no lineal. ¿Dónde está? ¿Dónde queda la linealización? Dice, tienen un sistema x punto igual a f de x más g de x por u y lo convierten en un sistema, voy a poner aquí, tienen un sistema x punto igual a f de x más g de x por u y lo convierten en un sistema z punto igual a por z más b por b. ¿Qué le hicieron? Un cambio de coordenadas, o sea, dijeron z igual a phi de x y también u igual a, ¿cómo se le pone? Alfa de x más beta de x por b. ¿Verdad? O sea, un cambio de coordenadas y una retroalimentación de estados con un cambio de entrada. O sea, este sistema es pero con un cambio de coordenadas y una retroalimentación de entrada. Entonces, ¿dónde quedó la no linealidad? En las transformaciones.
X y las Z hay una relación que es el llamado difeomorfismo local, ¿no? O global, lo que fuera. Ahí está. No es que tenga una montaña y tengo una parcela y aquí está todo planito, pues. ¿A dónde quedó eso? O sea, nada más se escondió, está escondido. Es todo, pues. Pero es más fácil estudiar que claro, al costo de ese análisis. Ese es, por decir, un equivalente. Y de hecho también es como se desacoplan aquí entrada-salida, ¿no? Los canales entrada-salida. Sí, en la forma canónica de Brunowski, pues. Bueno. Entonces, estamos por acá, múltiples grados de libertad. Vamos a ver esta parte primero. Si nos vamos a los sistemas continuos, pues, y luego entramos a las aproximaciones. Entonces, ¿qué pasa después de n grados de libertad grande, digamos? Sigue infinito, pues. O sea, ya cuando n tiene infinito. Cuando n tiene infinito, le llamamos sistemas continuos. Sistemas continuos, o sea, con un número infinito de grados de libertad o a parámetros distribuidos. O sea, continuos, parámetros distribuidos o que se modelan con ecuaciones diferenciales parciales. La mayoría de los sistemas vibratorios previos tienen masa o inercia, rigidez y disipación de energía, o sea, amortiguamiento, con parámetros concentrados, o sea, coeficientes, valores equivalentes. Y además tenemos un número finito de elementos discretos, de resortes, de amortiguadores y de masas. Cuando tenemos eso, con coordenadas fijas, se dice que tenemos un sistema de n grados de libertad, o también dicho con parámetros concentrados, sistemas discretos en el sentido de que tenemos un número finito de grados de libertad. Sí. Si todas las masas se mueven en una dirección, entonces tendremos un sistema unidimensional, o sea, nada más en un plano, como los que modelamos, ¿no? Con cada masa cada una de las masas describe un grado de libertad. Hasta ahorita, como hemos venido con los carritos, cada masa describe un grado de libertad. Y la interacción de estas se da por los elementos que las acoplan, ¿no? Si las masas se mueven de forma independiente, ¿sí? Y el número de coordenadas asociadas a cada una de las masas concentradas, entonces tenemos un sistema de dimensión finita, pues. Entonces, continuo, parámetros distribuidos o de dimensión infinita sería el caso n teniendo infinito, pues. En un sistema, ahora sí, a un sistema se mueve en el plano, ahora cada masa se puede mover en dos direcciones posibles, ¿sí? Digamos aquí se mueven en XY o en el pizarrón nos movemos en vertical y en horizontal, 2 grados de libertad restringidos al plano. Entonces podemos definir dos coordenadas ortogonales, típicamente coordenadas cartesianas. Podríamos decir 2 grados de libertad, a pesar de que se mueven en el plano, si tenemos un cuerpo rígido podemos decir también su orientación, ¿no? Su ángulo, pues. Entonces, en un sistema espacial, ahora si se mueve en el espacio, ahora necesitamos en X, Y, Z, ¿sí? O sea, en X, Y, Z ya tendríamos 3 grados de libertad. Si ponemos las orientaciones, tendríamos 6 grados de libertad en el espacio, pues. Un cuerpo rígido, pues. Entonces, siempre que tengamos masas concentradas o cuerpos rígidos,
tendremos un sistema de parámetros concentrados. O sea, podría ser muy complicado de muchos grados de libertad, ¿sí? Pero va a ser de dimensión finita, va a ser de un número finito de grados de libertad, o un sistema discreto. Hasta ahí a todo dar. O sea, el borrador puede ser una partícula, puede ser un cuerpo rígido, puedo acoplar varios cuerpos rígidos y se pueden mover en el espacio, pero son de dimensión finita, pues. O sea, puede que sea complicado, pero al menos no es tan complicado como si fuera para muchos grados de libertad. En la práctica, sin embargo, los sistemas vibratorios tienen masa, rigidez y amortiguamiento distribuida. ¿Qué significa distribuida? O sea, esto es una viga, pues, y yo la muevo y flexiono. Está hecho de acero, de fleje, de acero al alto carbono. ¿Y por qué digo que tiene masa distribuida? Porque tiene, ¿cuál es la masa distribuida? La masa distribuida en genérico, pues es la densidad del material. La densidad del material, ¿en qué unidades tiene? Masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen, entonces son kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Pues es cada partícula, ¿no? Entonces el volumen, sacamos el volumen y lo multiplicamos por la densidad. Entonces la masa distribuida es la densidad del material. Sí. La rigidez distribuida, ¿cómo se le llama al módulo de Young? ¿Qué unidades tiene? El módulo de Young es la rigidez distribuida. ¿Por qué es la rigidez distribuida? Porque con el módulo de Young los esfuerzos, para el caso unidimensional, el sigma, o sea, esfuerzo normal es igual al módulo de Young por las deformaciones unitarias normales. O sea, ¿qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke. Entonces aquí la rigidez distribuida es el módulo de Young. Para el caso cortante sería G, que también tiene unidades de Newton sobre el metro cuadrado. Y así también el amortiguamiento. Y el amortiguamiento distribuido de esto, pues son los ladrillitos, son las celdas unitarias, los cristales. Entonces, si fuera una pared, y cuando se deforma, esos ladrillitos se tienden a deslizar, a desplazar entre sí, y hay fricción entre ellos. Y de hecho, esos ladrillitos, al final de cuentas, son átomos, y cuando los sometemos a una fuerza externa, les quitamos una fuerza externa, los sometemos y se calientan. Entonces dicen, ¿por qué cuando le hago así se calienta? Porque hay fricción interna, hay fricción, hay amortiguamiento estructural. Pues. ¿Y cómo lo mido? Pues ocurre en las capas internas, ¿no? A final de cuentas, estamos haciendo esto. Son los esfuerzos cortantes, nos modelan la fricción distribuida, pues, o el amortiguamiento distribuido. Entonces, de manera similar, tenemos los amortiguamientos distribuidos. Así es que en la realidad tenemos sistemas que varían en forma continua sus propiedades. Además de esas propiedades, si ahorita que dijimos la densidad varía en un volumen, entonces varía podemos decir, la densidad podría ser en un volumen, que sería esta, pero también puedo decir, alguien puede decir, pero tiene un espesor constante, ¿no? De ese espesor constante, de esta viga, si tuviera así, de esta viga, si fuera de un espesor constante, entonces yo puedo decir, si aquí va X, puedo decir, defino un diferencial de X, y podemos obtener la densidad por unidad de longitud, ¿no? Tenemos que decir, tantos kilos por unidad lineal, ¿no? Por metro, porque tiene espesor constante. Entonces también puede ser en una dimensión, pero puede ser en una placa, entonces en una placa un diferencial de X, un diferencial de Y, y en un volumen un diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Entonces los parámetros pueden variar continuamente en 1, 2 o 3 dimensiones, pues. Es que serían las coordenadas espaciales, pues. Así pues, tenemos estructuras lineales, o sea, cuando están concentradas sobre una línea,
tenemos estructuras planares o superficiales, platos, placas, o tenemos estructuras espaciales en donde no las podemos contener a un plano, ¿sí? Y entonces tendremos un número infinito de masas, o sea, de masas continuamente distribuidas. En la estructura rigidez también, o sea, un montón, esto está pegado porque cada átomo está ligado, átomo, molécula está ligado, está soldado, digamos, y eso es lo que lo mantiene. Esos son los resortitos internamente. Así es que internamente tenemos estructuras distribuidas que están acopladas inercialmente, elásticamente, y también tenemos amortiguamiento distribuido, pues. Así es que los fenómenos de masa, rigidez y amortiguamiento son distribuidos. Y para que no me olvide decir, la masa distribuida siempre será la densidad, la rigidez distribuida siempre será el módulo de Young. ¿Sí? Entonces, un sistema continuo de parámetros distribuidos va a tener un número infinito de grados de libertad. Aquí va a ser indistinto de si tiene propiedades distribuidas sobre una línea, sobre un plano, sobre un volumen. Igual será de dimensión infinita, pues. Y si tiene un número infinito de grados de libertad, pues requerimos un número infinito de coordenadas para describir el movimiento, de grados de libertad. Entonces eso se modela con ecuaciones diferenciales parciales, pues. Entonces, en la mecánica del medio continuo, y por eso el nombre del medio continuo, porque usamos el cálculo infinitesimal, en la mecánica del medio continuo, cada elemento se estudia uno por uno. Un elemento barra, un elemento viga, un elemento placa, un elemento volumen, un tetraedro, un cubo, y así sucesivamente. O sea, con estructuras básicas. Un elemento disco, un elemento cuerda, o sea, los elementos se discretizan en subelementos, los llamados elementos finitos. ¿Sí? Entonces, para eso requerimos coordenadas espaciales independientes. Entonces, además del tiempo, tenemos que definir en dónde están distribuidas las propiedades, en una dirección, en dos, en tres, etc. Pues. Entonces, este tipo de ecuaciones se modelan. Entonces, una coordenada independiente en la ecuación diferencial es el tiempo, pero aparte coordenadas independientes, por ejemplo, en una viga, la coordenada independiente, además del tiempo, sería la coordenada en la que están distribuidas las propiedades, aquí longitudinalmente. En un plato, pues, si tenemos aquí un elemento diferencial de y de x, para rellenarlo, entonces aquí necesitamos dos coordenadas para describirlo, pues necesitamos coordenadas x y coordenadas y. En un volumen x, y y z, así es que bueno, las variables independientes son las coordenadas espaciales, o yo les llamo coordenadas distribuidas. Además de las coordenadas distribuidas o espaciales, tenemos, que son coordenadas independientes de los grados de libertad, tenemos la coordenada independiente del tiempo, ¿no? Si le quitamos el tiempo, entonces hablaríamos de problemas de estática. Si le ponemos el tiempo, problemas de dinámica. Así es que entonces ya se modelan con ecuaciones diferenciales parciales, en lugar de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que solo tienen la única variable independiente es el tiempo. Todo lo demás está concentrado. Masa, rigidez y amortiguamiento concentrado. Además en una ecuación diferencial parcial, además de las condiciones iniciales, tenemos condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las condiciones que restringen el objeto. O sea, el objeto puede estar flotando. El objeto flota. Esto flota en el espacio, lo muevo. Tiene una geometría. Pero cuando lo agarro, tiene cierto comportamiento. Y si lo agarro así, es diferente. ¿Sí? Y si el borrador está aquí, por gravedad está en la mesa, es una condición de frontera. El marcador así tiene una condición de frontera, así tiene otra condición de frontera. Entonces, la condición de frontera son los que lo restringen con el entorno, pues, el objeto. Entonces, eso es lo que, aparte de las condiciones iniciales son respecto de la coordenada independiente del tiempo.
Las condiciones de frontera son restricciones con respecto de nuestras coordenadas espaciales. O sea, ¿cómo está sujetado a esto? Ah, pues está colgado de arriba de un rodillo. ¿Cómo está sujetada esta mesa? Pues está en cuatro patas en el suelo. ¿Cómo está sujetada esta laptop? Ah, bueno, pues en la mesa, pero en la mesa ¿cómo? Ah, bueno, pues tiene sus patitas, ¿no? Sus taponcitos. ¿Cómo está sujetado este conector de HDMI? Ah, pues en un enchufe. ¿Cómo está sujetado cuando esta extensión al conector? Ah, pues tiene dos patitas y entran ahí. Pues sí, pero esas dos patitas y el conector, ¿cuál es la condición de frontera de toda esa cajita, pues? O sea, ¿cuáles son las condiciones de frontera? ¿Cómo está todo este rollo? ¿Está tan fácil? No, pues es una planchita que le dicen, ¿cómo le dicen? Estufa, le dicen la caja, pues. Y luego las clavijitas tienen un tornillo en medio. Y luego esas, ¿cómo están? Ah, tienen dos tornillos en sus extremos. Todas esas son condiciones de frontera. Y eso es lo que define el comportamiento dinámico de ese objeto, pues, de ese ensamble. Así es que en una ecuación diferencial parcial tenemos condiciones de frontera, que son restricciones con respecto del entorno, de las coordenadas espaciales, y condiciones iniciales que serían respecto del tiempo, pues. Entonces, en sistemas continuos se estudian el problema de cuerdas o de cables, de la cuerda vibrante, se estudia el problema de barras, de vibraciones longitudinales en barras, el problema de vigas, de vibraciones laterales en vigas, ya son 2 grados de libertad, de vibraciones en columnas, ah, bueno, hay columnas cortas, hay columnas largas, y por ejemplo esta viga, pues si fuera una columna, se pandea así, ¿no? Entonces el problema de pandeo, de flechas, es decir, de elementos sometidos a torques, a torsión, y de flechas, pues de discos, o sea que se pueden discretizar con discos, de platos, o sea de elementos distribuidos en un plano, podemos describirlos como platos o membranas y así sucesivamente, o elementos volumen, y cada uno de estos se estudia por separado en elemento finito o en mecánica. Cada uno de estos se lo echa uno por separado y al final dicen, bueno, ya sé modelar viguitas y barritas y tan, ¿no? Y lo podemos combinar. Aquí este edificio está hecho de platos, placas, losas, columnas, vigas, y toda esta cosa pues eso nomás son tablarrocas. Sí, o sea, esos no son elementos estructurales, son fachada, son relleno, pues, pero bueno, pero sirve para sujetar los pizarrones. Entonces son condiciones de frontera, ese es el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se modelan los sistemas continuos? Pues sí, se lleva un poquito más de trabajo, particularmente cuando se combinan, pero solo para mostrar, vamos a ver aquí el caso de una barra, vibraciones longitudinales en barras. Entonces, así por ejemplo, vamos a suponer un elemento como si fuera un elemento barra, y aquí debí dibujarle restricción en su extremo. O sea, aquí tenemos una barra, bueno, un elemento barra, su primero está distribuida longitudinalmente, entonces tiene una densidad ρ. Definimos, si es un elemento barra, entonces tendrá una coordenada longitudinal, la coordenada longitudinal x es la coordenada distribuida o la coordenada espacial. Aquí los elementos barras se distribuyen a lo largo, ¿no? Entonces la única coordenada espacial es x, o distribuida es x, además del tiempo, pues.
Entonces tenemos su masa es la densidad del material asociada al material. Su rigidez estará asociada al módulo de Young del material del que esté hecha la barra, pues. Y su condición de frontera, ¿cómo la quieren sujetar? La podemos sujetar aquí, la puedo poner empotrada y estudiar el movimiento de cada pedazo de barra a lo largo, ¿no? A lo largo de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Entonces tenemos un elemento barra con una condición de frontera aquí, vamos a sujetarlo. Aquí va a estar sujetado, digamos empotrado, y le vamos a someter como si le golpeamos y vamos a ver como si fuera un resorte que se mueve longitudinalmente. Entonces, en elementos barra, las fuerzas distribuidas, aquí estas flechitas denotan una fuerza distribuida por unidad de longitud, quiere decir que en cada tramito, en cada X hay una F de X de T. Entonces es una fuerza que depende de la coordenada aquí a una distancia X, aquí a esta distancia X hay una F de X en el instante, descrita en el instante de tiempo T. Entonces este es nuestro elemento, pues. Y entonces a esta distancia X definimos un elemento diferencial de espesor de X, entonces este tiene un espesor, un diferencial de X, que en longitud tiene un valor infinitesimal, pues. Entonces aquí es X y aquí es X más dx. Y aquí el diagrama de cuerpo libre del elemento diferencial, que es la forma como se mueven los sistemas distribuidos. El diagrama de cuerpo libre del elemento diferencial, aquí nuevamente esta es la coordenada longitudinal X, o distribuida, coordenada independiente, además tenemos el tiempo ahí, independiente. Así es que aquí a la distancia X tenemos este pedazo de la barra, se desplaza una cantidad U de X de T. O sea, U depende de la coordenada espacial X y depende del tiempo. Si nos quitamos el tiempo hablaríamos de puros fenómenos estáticos, ¿no? Entonces tenemos U de X de T, aquí tenemos X, aquí tenemos X más de X. En esta cara actúa una fuerza axial P, a una distancia X más de X, actúa una fuerza P más un diferencial de P. Como en sistemas distribuidos, los parámetros cambian punto a punto, o sea, a pesar de que difieren este punto y este de una cantidad de X, que es infinitesimal, para fenómenos promedio sería el mismo, ¿no? Pero para fenómenos distribuidos, entre esta cara y esta hay diferencia. Si aquí actúa una carga P, aquí actúa una carga P más de P, que sería la carga axial. Entonces, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, como modelar, primero uno tiene que establecer, bueno, qué queremos hacer. Queremos tener la ecuación de movimiento de los desplazamientos U de X de T. Sí, previamente, primero tenemos que recordar que la deformación unitaria normal de un elemento barra, o sea, de una barra sometida a tensión o compresión, las deformaciones unitarias, aquí hubieran puesto epsilon de X, o sea, en la dirección X, son las derivadas parciales de los desplazamientos respecto de la coordenada espacial o longitudinal X. Entonces la derivada parcial de U de X de T respecto de X, esa es la deformación unitaria normal, ¿sí? Normal a estas caras. Sí. U de X de T, bueno, es el desplazamiento, ¿no? Es el desplazamiento. Así es que siempre las derivadas parciales respecto de las coordenadas X o Y o Z son deformaciones unitarias normales. Si queremos sacar las parciales de U, aquí es de U de X. Si queremos sacar parciales de U de Y, bueno, aquí no hay Y, no hay coordenada Y, pero si fueran un plano, entonces no hay cortantes, pues no hay esfuerzos cortantes. Si fuera en un plano y vamos a mover dos caras así, entonces sí hay deslizamiento. Cuando sacamos las parciales de un movimiento con respecto de una coordenada ortogonal, nos dan las deformaciones unitarias por cortante, ¿no? Esa sería otra cosa. Pero aquí solo es una sola deformación unitaria normal. Solo tenemos una coordenada longitudinal X. Así es que, ya que tenemos aquí, tenemos que incorporar
la ecuación gobernante, la ecuación que nos caracteriza un elemento mecánico de este tipo, pues, y es la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke es la deformación, el esfuerzo normal, sigma módulo de Young por la deformación unitaria normal. Entonces esa es la ley de Hooke para un elemento diferencial. Entonces la ecuación gobernante aquí es la ley de Hooke, es que tenemos sigma igual a E por epsilon, pero epsilon es la parcial de U respecto de X. Y aparte sigma es la fuerza sobre el área. Aquí vamos a suponer que como pusimos un objeto medio así, o sea, el área va cambiando, pues el área de la acción transversal va cambiando, entonces estamos poniendo a un área que depende de X. Entonces esa sería, o sea, el esfuerzo normal promedio, el esfuerzo normal es la carga axial entre el área. Sí, entonces tenemos esa ecuación, si despejamos de aquí P, entonces si despejamos de aquí P nos va a quedar E por A de X por la parcial de U respecto de X. Entonces ya tenemos de la ley de Hooke, tenemos que la carga axial P en la distancia X es módulo de Young, suponiendo que es un material uniforme, continuo, cohesivo, que es constante, módulo de Young en todo el volumen de la barra, y A de X es el área de la acción transversal a la distancia X, y esta es la deformación unitaria normal. Sí. Para el caso de A de X constante, pues se simplifica mucho, ¿no? Pero ahorita llegamos a eso. Entonces ya tenemos esto, ¿y qué tenemos que hacer? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar la segunda ley de Newton, pero a un elemento diferencial. Lo vamos a ver por Lagrange, también se puede hacer por Lagrange, ¿sí? Pero con el principio de Hamilton extendido. Sí, pero aquí se puede hacer por Newton. ¿Y qué se tiene que hacer por Newton? Bueno, pues por Newton, pues este es nuestro sistema, es nuestra masita. Está restringida a moverse horizontalmente en la dirección X. Y pues, ¿qué dice la ley de Newton? Pues masa por aceleración igual a las fuerzas, ¿no? Cada una de las fuerzas que actúan sobre esto. ¿Cuál es la masa? Pues, ¿cuál es la masa de este elemento diferencial? Entonces, por el volumen, ¿no? ¿El volumen cuál es? El área, o sea, el A de X por el espesor, por el diferencial de X, ese sería el volumen, multiplicado por la densidad, ese sería el diferencial de masa, ¿sí? Entonces, masa por aceleración tenemos ρ por A de X por diferencial de X, este es el diferencial de masa de este elemento diferencial, ¿están de acuerdo? Entonces, ρ por A de X por el diferencial de X es el diferencial de masa. Por aceleración, la aceleración tenemos nuestras coordenadas U de X de T, es la segunda derivada parcial de U, ahora con respecto del tiempo, esa es la aceleración, ¿sí? Entonces, este término es masa por aceleración. Igual a las fuerzas, entonces, igual a las fuerzas, y las fuerzas son, aquí son P más dP, y luego menos P, pero nos falta determinar el diferencial de P. Ya tenemos cuánto vale P. Entonces tenemos P más el diferencial de fuerza P, de fuerza axial P, y luego a la izquierda tenemos menos P, y la fuerza externa dijimos que sobre este elemento hay una fuerza distribuida F de X de T, es fuerza distribuida por unidad de longitud. ¿Cuál sería la fuerza que le afecta a un elemento diferencial de espesor de X? F de X de T por el diferencial de X, ¿no? O sea, la longitud de este elemento es de X. Entonces, ese sería el tercer término. Entonces, tenemos fuerzas externas, son P más dP menos P. Son las fuerzas internas, más bien. Estas son las fuerzas internas. Y la fuerza externa es
neta sobre el elemento de espesor de x es f de x de t por dx. Entonces, de aquí, esta p con esta menos p se va y nos queda el diferencial de fuerza p. Entonces, nos queda esta ecuación. Pero todavía nos falta por determinar el diferencial de p. Pero tenemos aquí p. El diferencial de p es la parcial de p respecto de x. ¿Sí? La parcial de p respecto de x. Entonces, el diferencial de p es la parcial de lo que teníamos respecto de la coordenada distribuida x. Entonces, es la parcial respecto de x de la p de x que teníamos ahorita. Entonces, la parcial respecto de x de e por a de x por la parcial de u respecto de x, multiplicando por el diferencial de x. Entonces, aquí aplicamos la reglita, ¿no? Aquí este dx con este dx nos daría el diferencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, este es un diferencial de carga, ¿no? ¿Sí? A la cara izquierda tenemos p, a la cara derecha tenemos p más dp. El diferencial de fuerza es esta cantidad, ¿no? Entonces, es un término de segundo orden en la coordenada no bitorial o espacial x. ¿Sí? Así se escribiría. ¿Por qué no se mete? Porque aquí está estorbando el a de x, ¿no? Pero si el área fuera constante, pues saldría, se metería esta derivada parcial junto con esta. Entonces ya tenemos tenemos para el caso de área constante, bueno, incluso variable todavía, ρ por a, por la parcial de u, la segunda derivada parcial de u respecto del tiempo, que es la aceleración. Todos los términos aquí tienen un diferencial de x, un diferencial de x, en el dp un diferencial de x, los cancelamos. Entonces nos queda ρ por a de x por la aceleración, igual a la parcial respecto de x de e por a de x, por la parcial de u respecto de x, más la fuerza externa, ¿no? Y esa es la ecuación diferencial parcial. Esa es la ecuación de movimiento de este caso. Entonces, si podemos poner este término ya a la izquierda y tendríamos el término de inercial, de fuerza inercial sería este, y tendríamos este término de aquí, es el término elástico, el término de rigidez, porque aquí está el módulo de Young y aquí están las deformaciones unitarias. O sea, esto surge de la ley de Hooke, y estas son fuerzas externas, ¿no? Estas son fuerzas externas. Para el caso de área constante, pues saldría de la integral, y entonces meteríamos la parcial respecto de x aquí, y sería una parcial de segundo orden de u respecto de x. Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial de segundo orden en el tiempo y de segundo orden en la coordenada distribuida x. ¿Sí? Y es de las más simples, ¿no? Es de las más simples, pero esa es la ecuación de movimiento. ¿Qué pasaría si la fuerza externa valiera cero? Si la fuerza externa valiera cero, nuestra ecuación de movimiento sería, tendríamos ρ por a por la parcial de u respecto del tiempo, menos, tendríamos, si la área fuera constante, e por a por la segunda derivada parcial de u, pero ahora respecto de x, y esto sería igual a cero. ¿Sí? Entonces, este es el término de fuerza inercial y este es el término de fuerza elástica. Entonces, esa sería la ecuación para vibraciones libres. Barra. ¿Sí? Entonces, el problema de esta es la que se llama, también la ecuación típica de la ecuación de la onda, ¿sí? De una cuerda vibrante, la ecuación de la onda. Y se suele representar como esta ecuación. Entonces, la ecuación de la onda es esta. La segunda derivada parcial de u respecto del tiempo, o sea, la aceleración, es igual a c cuadrada, donde c es la velocidad de la onda, ¿sí? Por la segunda derivada parcial de u respecto de x.
¿Y qué es C cuadrada? ¿Qué es C? C es la raíz del módulo de Young entre la densidad y se dice, bueno, parámetro de la velocidad de la onda. ¿Qué es esta constante? Es una velocidad, en realidad es una frecuencia natural distribuida. ¿Y se fija? Ah, si se fijan, es caso breve, pero distribuido, o sea, E es el módulo de Young, es la rigidez distribuida, y Rho es la masa distribuida. Entonces, ¿qué unidades tiene? Por ejemplo, si me dice, ¿cómo me dice que es frecuencia natural? Pues sí, no tiene sentido. Porque Entonces, a ver, la raíz de E entre Rho, tendríamos, esto tendría unidades tendría Newton sobre metro cuadrado, y luego Rho son kilogramos por metro cúbico. Esto, ¿a qué se reduce? Nos queda Newton, no, el kilogramo va abajo, ¿no? Sí, Newton metro sobre kilogramo. voy a ponerlo así más fácil. Newton sobre metro cuadrado y kilogramos sobre metro cúbico. Esto, ¿a qué se simplifica? Newton metro sobre kilogramo, y luego el Newton, ¿cuánto vale? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado entre kilogramo. No, me falta un metro, ¿verdad? Sí, entonces se van los kilos y nos quedan metros. Esto tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y cuando sacamos la raíz, ya nos da metros sobre segundo, ¿sí? Nos da una velocidad. Una velocidad es una frecuencia natural. ¿Por qué frecuencia natural aquí? Lineal. Porque se mueve la barra. Esa es la deformación axial. La deformación axial. Entonces sí, esta se llama la ecuación de la onda, pues. Por eso se llama AC, la velocidad de la onda, pues. Para el caso análogo, sería una rigidez distribuida entre una masa distribuida. Entonces, esa sería una frecuencia natural. Sí, como ven. Entonces, pues se modelan igual, solo que con un poquito de más lata, ¿no? Y es de los casos simples, ¿eh? Es de los casos simples. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? No he logrado, siempre digo que voy a uniformizar mis transparencias. ¿Qué pasa si el área es constante? Aquí ya la U la convertí en W. ¿Qué pasa si el área es constante? Pues en una barra longitudinal de área constante la empotramos, entonces tendríamos W de x de t sería el desplazamiento, W sub t de x de t es la parcial de W respecto del tiempo, es la velocidad, WTT, bueno, a veces hay gente que la pone así las derivadas parciales, es la aceleración, y los parámetros de este elemento barra son módulo de Young, el área, la longitud y la densidad. En este caso, esta es la ecuación de movimiento. Como el área es constante, si el área es constante, entonces de aquí y de aquí salen volando y nos queda Rho por la aceleración menos el módulo de Young por la parcial de W respecto de X, la segunda parcial de W respecto de X. Y esa es la ecuación de movimiento en vibraciones libres de la barra, o sea, sin fuerza externa, para área constante. Entonces, aquí simplemente es la aceleración, pero W depende de X y de T. ¿Cuántas X tenemos? Pues X se puede mover en el elemento barra, la X varía
a la x es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que la longitud de la barra. X puede valer 0 o puede valer L. ¿Sí? Entonces, las condiciones de frontera de esta ecuación de movimiento sin fuerza externa, en vibraciones libres, serían, ¿qué pasa en x igual a 0? En x igual a 0, ¿cuánto valdrá la deformación? O sea, en el elemento barra, si es la condición de frontera, pues vale 0 para todo tiempo. O sea, el elemento, como está pegado ahí, W de x igual a 0 para toda t vale igual a 0. Significa que tiene deformación 0 en el extremo fijo. No se mueve porque ahí está pegado. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el extremo libre? En el extremo libre, en x igual a l, es la barra que inicialmente perturbamos y estamos analizando. En x igual a l tenemos la parcial de el desplazamiento respecto de x cuando x vale l, o sea, w, la parcial de w respecto de x en l de t vale igual a 0. ¿Por qué vale igual a 0? Bueno, nos ponemos a analizar cuál es el esfuerzo normal en el extremo libre de la barra. El esfuerzo normal en el extremo libre dijimos que es el módulo de Young, entonces ese módulo de Young, él le dijo módulo de Young por la deformación unitaria normal, la parcial de w respecto de x cuando x vale igual a l. Entonces, ¿qué siente la barra en el extremo libre? O sea, aquí no tenemos fuerza externa, o sea, aquí, ¿cuánto se deforma? O sea, el borde, pues, de eso. ¿Cuál es la deformación unitaria normal? Pues nada, porque ahí es libre, es pasajero nada más. Es un polizón esa parte del material. O sea, si el borde no soporta fuerza. Todo lo que está en medio sí, pero ahí es 0. Sí. Entonces, la siguiente, dado que esta cosa vale 0, o sea, la deformación unitaria es 0 porque también el esfuerzo vale 0. O sea, deformación unitaria y esfuerzo valen 0. En el extremo libre, pues, porque es el extremo libre. El extremo libre en x igual a l. Eso nos lleva, o sea, si cancelan entonces les queda que la parcial de w respecto de x, cuando x vale l, vale 0. Entonces la otra condición de frontera es la parcial de w respecto de cuando x vale l, es 0. Estas son las dos condiciones de frontera del elemento. Si está empotrado y tiene un extremo libre. Sí, aparte tenemos condiciones iniciales y las condiciones iniciales serían w de x en t igual a 0, pues es el desplazamiento inicial, pero no es un punto, es una función. Es una función. O sea, en t igual a 0 es una función, es decir, si la barra es un acordeón, como hayamos colocado ese acordeón ahí, así, en ese instante perturbado, lo vamos a dejar vibrar ahí. Sí, entonces este es W, pero no es un punto, es una función. Como es un sistema distribuido, las condiciones iniciales son funciones. La velocidad inicial, o sea, la parcial de W respecto del tiempo, cuando t igual a 0 es W0 punto de x, también es una función. Entonces, ese es el show, pues. Esta ecuación diferencial es de las que tienen soluciones en forma exacta. Sí, le podemos decir sí se pueden resolver, y esta se puede resolver con series de Fourier, pues. Entonces, de la teoría de ecuaciones diferenciales, esta ecuación diferencial en particular, que es de segundo orden en el tiempo, de segundo orden en la coordenada distribuida x, nos da una solución exacta, pero es una solución exacta en una serie infinita de senos. ¿Sí? Esta es w de x de t
la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de una amplitud a n por el seno de omega n t más phi. Bueno, aquí debería ser i, aquí en lugar de n debería ser i, más phi, multiplicando al seno de n, aquí debería ser i, pi entre l por x. O sea, es una suma, una serie infinita de senos, es una serie infinita de senos. Es que no le quería poner n porque luego se confunde con la frecuencia natural, pero bueno, es la frecuencia omega i. Entonces, si se fijan, hasta aquí son soluciones de osciladores armónicos. O sea, tienen una amplitud, oscilan a una frecuencia omega n, o sea, omega 1, omega 2, omega 3, omega tal. Aquí debería ser phi sub n. ¿Y cuáles serían las formas modales? Aquí es una constante y es el seno de n pi por x entre l. Estas son las formas modales. Esas serían las formas modales. O sea, los coeficientes que multiplican a la parte armónica son las formas modales. Así es que esto sale del teorema de expansión modal o principio de expansión de Rayleigh. ¿Sí? Son las funciones del tiempo por las funciones espaciales. Entonces, las formas modales son estos coeficientes. Acuérdense ahorita cuando veíamos el de 2 grados de libertad, lo que multiplica los cosenos de omegas, t más las fases, son las x superíndice 1, superíndice 2 a las r series. ¿Sí? O sea, son coeficientes de las formas modales, de los vectores propios, salvo que en un problema distribuido, ¿cuáles son los vectores propios? Son funciones, se les dicen eigenfunciones. O sea, las eigenfunciones son estas. Sí, son eigenfunciones. Entonces es la solución en forma exacta, pero pues finalmente pues es una serie infinita, ¿no? Porque el sistema es de dimensión infinita. Entonces hay un número infinito de armónicos, de frecuencias naturales. Hay un número infinito de formas modales, pues sí, ese es el show, ¿no? Las frecuencias naturales son estas, las omegas n igual a la raíz a 2n menos 1 pi entre 2l por la raíz de entre, por la ecuación de la onda. Son múltiplos, y hay un número infinito. Las formas modales, que insistimos, son estos senos de n pi x entre l. Serían, aquí la grafiqué así, sería la azul para el primer modo, sería esta gráfica que sería, como son senos, es un cuarto de un seno. Para n igual a 2, ahora sería esta, la roja. Para n igual a 3 sería la verde. Para n igual a 4 sería la violeta o la rojita. Sería la forma modal. O sea, la barra se forma como acordeón. ¿Sí? Esta es la coordenada x y esto es lo que se deformaría longitudinalmente. Claro, esto no tiene, aquí van a decir, ¿a poco se deforma 1 metro, 1,5 metros? Son proporciones, ¿no? Son proporciones, ¿no? Acuérdense que los vectores propios, lo importante son las formas, no los numeritos, ¿no? Entonces esas son las formas modales, ¿sí? Y no creo que me funcione, a ver si me funciona mi ANSYS.
todo el software siempre se conectan con los demonios. ¿No? Les digo, ya ahorita ya somos esclavos. Y si digo que no, pues no me dejan. A ver si me dice que todavía, a ver si te dejan. Sí, todo. ¿Al ANSYS se le da el documento en STL? Al ANSYS puedes, si instalas, lo tienes que instalar si tienes. Si tienes el CATIA y quieres leer de CATIA, tienes que instalar primero CATIA y luego habilitar para que lo case con tus archivos de CATIA. Porque te puede leer de CATIA R5 de diferentes releases, el R5. Pero puedes generar geometrías en el ANSYS con el modelador de ANSYS que está elemental, o puedes importar de IGES de cualquier software, o puedes importar de Inventor o de CATIA tus dibujos, tus diseños, tus geometrías también directamente, pero tiene que tener la interfaz cuando lo instales. O sea, tendrías que tener instalado primero el software y después ya instalas ANSYS para vincularlos y ahí te los dé tal cual. Hay algunos problemas, pero en general lo hace para geometrías sencillas, sí. Bueno, esta es una probeta. La podemos generar en la geometría de aquí, la puedes importar de CATIA, la puedes importar en IGES, en volumen. En CATIA, cuando tú dibujas el sólido, te pregunta, bueno, la geometría, las dimensiones, el material. ¿Qué más te pregunta? La densidad, propiedades del material.
Si no, uno aquí escoge, si dibuja uno aquí, aquí escoge uno los materiales, ¿no? Ya tienes la geometría está con las coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Lo definiste cómo, la habrás dibujado y qué dimensiones tiene. Aquí ya me dio el problema. Por ejemplo, aquí está seleccionado un acero estructural, es como un 10-18, un 10-20, no recuerdo bien. Pues, si no, uno mete los parámetros de tablas, pero es mejor del material específico de MATLAB. Sí, de MATLAB. Entonces, MATLAB.com, les he dicho, ¿no? Tienen el objeto, primero la geometría, o sea, aquí la pura geometría. Aquí ya dice el mallado, dice un mallado estándar por default. Puedo refinarlo, pero voy a dejarlo así. Y luego, cuando escogemos un módulo, acá, en los módulos, aquí escogí el de Static Structural. El Static Structural es para análisis de esfuerzos y de formación. Indistinto, pues. Y luego, aquí interconecté la geometría. Es la geometría con Static Structural y luego después para análisis modal, para modal. Hay para análisis armónico, que serían los que se pueden usar para del curso, ¿no? Digamos, podemos hacer excitación armónica y hacer barridos frecuenciales con el objeto discretizado aquí. Y luego cuando hacemos estructura, por ejemplo, aquí le puse un soporte fijo. Esta parte está empotrada, o sea, está todo restringido al movimiento, o sea, así, no se puede mover para allá de esta cara, ni girar, nada. Es un soporte fijo. Lo construimos, ahorita no es la idea, ¿no? Y luego en el extremo libre le puse una fuerza. En el extremo libre le puse una fuerza que es en esta cara, tiene una fuerza. Ahí está esquemática, pero es una fuerza de 25.000 newtons en la cara libre. Y luego después uno dice, ¿qué quiero ver? Queremos ver esfuerzos equivalentes, esfuerzos normales, esfuerzos principales máximos, en fin, esfuerzos equivalentes, es complicado. Y después están las animaciones. Bueno, entonces este es un elemento barra, es una probeta simple, y así son las deformaciones longitudinales. Para el efecto de la fuerza de 25 kilonewtons. Entonces, ¿cómo lo grafica? Pues, ¿cómo grafica? En realidad estas son animaciones exageradas y aquí está mostrando la distribución de esfuerzos. Los colorcitos son los esfuerzos normales. No, son los esfuerzos equivalentes de von Mises. Así es que más o menos se mantiene uniformidad. Entre más rojo, entre más encendido, es mayor nivel de esfuerzos. Entre más frío, entre más azul, es menos nivel de esfuerzo, o sea, tiende más a compresión. Y las animaciones realmente lo que está haciendo es la fuerza de 25 kilonewtons, nos la está animando con una rampa y grafica los esfuerzos, o sea, están exagerados, pero bueno, así se deforman. De esfuerzos normales, esfuerzos normales, ese sería el puro esfuerzo normal, el puro fuerza sobre área, ¿no? Podemos hacer cortes longitudinales, transversales, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer. Lo que quería era mostrar lo siguiente. Entonces, el puro objeto, ahí está el puro objeto. O sea, si meto el módulo de análisis modal, el puro objeto, cualquier objeto volando en el aire, o sea, el objeto, no le pongan condiciones de frontera, tiene masa, tiene rigidez, tiene amortiguamiento, o sea,
Cuando le pongo condiciones de frontera, lo restringo a moverse, pero si yo lo colgara en algodones, así, en las, ¿cómo dicen? Las almohadas y colchones soñares, donde no pasa nada, donde flotan en el aire, el objeto en el aire, así, tiene propiedades modales, o sea, propiedades vibratorias. Cuando lo restringimos, tiene otras propiedades, o sea, los modos se restringen. Pero bueno, aquí. Entonces, puedo nada más importar la estructura, el puro dibujito, y decirle, resuélveme la forma modal. El problema es de que es la versión estudiantil y me limita, ¿no? O sea, no tengo tanta opción. Cuando el objeto se mueve así, la primera forma modal son las de cuerpo rígido. Se mueve entonces así, se mueven rígido, nada se deforma. Entonces, cuando son de cuerpo rígido, ¿qué frecuencias naturales tienen? O sea, cuando un objeto no se deforma, ahí estamos en los modos de cuerpo rígido, las frecuencias naturales son 0. ¿Sí? O sea, son ceros. O sea, ceros frecuencias naturales de cero nos dan modos de cuerpo rígido. Esas son las frecuencias que son, yo le llamo basura. O sea, esas son las de cuerpo rígido. A lo mejor si quiero modelar cuerpo rígido está bien, pero si quiero modelar la parte elástica, entonces cuando estamos acá, tengo aquí la solución y luego le digo, bueno, está enmayado. Por ejemplo, si le resuelvo el ejemplo problema, por ejemplo, aquí me dice estas frecuencias, me dicen, o sea, le tuve que poner una condición de frontera aquí, fija, para que no me den modos de cuerpo rígido, si no me daría muchos ceros. Y aquí me deja calcular hasta 6 frecuencias, bueno, aquí me da 4. Y me dice, la primera frecuencia natural es 1280.2 Hz, la que sigue se repite, la tercera 5530, la cuarta 8558.3 Hz, y así sucesivamente, ¿no? Si tuviera la versión profesional, me daría más. Claro, hay que hacerlas una por una. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el modo 1. Entonces, sí, en efecto, la primera frecuencia natural, la más lenta, tiene un modo lateral. O sea, cuando yo le digo, enséñame cómo vibras, aquí me está dando un modo lateral. El otro modo lateral, si se fijan, es la misma. La fuerza sigue siendo aplicada No, aquí no longitudinalmente. hay fuerza. Aquí es solo cómo vibra el objeto solito. Es el caso, fuerza igual a cero. Nada más lo restringí para que no me dé los modos de cuerpo rígido. Entonces, si le digo, ahora dame Gracias. Bueno, no me río. Tengo que volverlo a instalar porque está marcando. Pero
que se está ahí graficando. Es un modo lateral. El siguiente es el mismo, pero va a ser ahora en otra dirección. Porque es una figura geométrica. Entonces se flexiona así, pero también se va a flexionar así. Y es la misma frecuencia. Cuando veamos una de estas frecuencias va a ser la que yo quiero mostrarles, es la del longitudinal. Y hay otras que son torsionales. ¿Y si la selecciono de tabular data? No me deja. Ok. No me deja. Es que tengo que volver a correr aquí. Pero no me deja. Así pasa con el ansia. Bueno, no le voy a abrir todavía. Y ya bajé nuevo, pero no está ahí. Me tiene que funcionar ahí. Sí, tengo que, cada modo, aquí me tiene que abrir la ventanita y escoger el modo y hacerle solve y que me genere y ya ponerle la película aquí, la animación y ya. Pero bueno, así es entonces, claro, esto lo está resolviendo por elemento finito y no lo está resolviendo por elementos discretizados, aquí lo está resolviendo por elementos arbitrarios, pues. Aquí escoge rutinas arbitrarias, podía escoger tetraedros, cubos, discos, como fuera, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente. Pero bueno, las funciones de cómo se mueven así el acordeón serían estas para una frecuencia y así y así. O sea, es como está como si fueran un montón de disquitos, cómo se mueven en el orden, cómo se mueven en el orden o sea, si esto fuera una barra, si esto fuera una barra, así, ¿cómo se moverían aquí? Ah, O sea, si siguen un patrón uniforme, la primera forma sería que se mueven un patrón uniforme. Pero ustedes pueden agarrarle aquí. Entonces es el efecto gusano. Si siguen el mismo patrón, el primerito sería la primera frecuencia natural, la primera forma. Si siguen las otras, y uno puede encontrar varios. Así. A eso me refiero como acordeón. Claro, no es un resorte, ¿no? Pero es la idea. Porque no van a decir, es que no veo eso. No, es como están ordenadas longitudinalmente, van reduciendo. El extremo libre es lo que más se desplaza en este modo, y hasta el extremo fijo que no se mueve. En el modo 2, el extremo libre se mueve todo esto, pero también parte de lo que está en medio, la cintura, también se está deformando axialmente, y así sucesivamente. No es que no quieran ver que se va a mover los lados, no, es cómo está distribuido el acordeón. Esas son las eigenfunciones. Sí, bueno, es solo un caso un ejemplo de un sistema continuo, ¿no? Y por supuesto que es más latoso, ¿no? El de elemento barra es de los que se pueden resolver, es de los que pueden hacer una ecuación en forma cerrada, una serie infinita. Más casos, hay otros, habrá el de la cuerda vibrante, habrá otros, pero ya ni el de la viga se puede resolver muy bien, ¿no? Entonces ya son en forma aproximada y ya es donde entran los métodos de elemento finito. Este es el show, ¿no? Pero bueno, aquí lo paramos. Preguntas, dudas, comentarios. Vamos a la próxima semana. La próxima clase. Bueno, a lo mejor hasta la otra semana. ¿Qué tengo que ver de aquí? Es casi recapitular n grados de libertad y luego ya venimos de elemento finito. O sea, tenía programado ver análisis modal, pero vamos a ver el elemento finito. Puede uno y hacerlo para ellos. Pero ya para que empiecen a jugar con ANSYS. La próxima clase vamos a ver los otros modos. Sí, voy a reinstalarlo para mostrárselos. Gracias.